Leo entonces para ustedes la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. O voy a leer más bien desde el 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El reino de Dios, perdón. Hoy nuestra meditación será hasta este versículo. Y desde las pasadas enseñanzas hemos visto cómo Pablo ya nos va introduciendo hasta el tema del fruto del Espíritu, que quizás sea el tema por el cual más se le conozca a Gálatas capítulo 5. Si pensamos en Gálatas capítulo 5, los que conocemos un poco del Evangelio y que llevamos ya unos años, inmediatamente se nos vienen a nuestra mente los versículos del fruto del Espíritu. Eso pensamos de Gálatas 5. Sin embargo, es muy importante no olvidar que antes del fruto del Espíritu que se nos mencionan en los versículos 22 y 23, están los versículos del 19 al 21, que digamos que es, por decirlo así, son la nota triste de esto, porque menciona una cantidad de pecados que se manifiestan en la carne. Así que en este capítulo que nos habla del fruto, es muy importante que veamos el contraste entre los frutos que produce el Espíritu y los frutos que produce la carne. Y precisamente para entender este pasaje o esta meditación en el día de hoy, la palabra fruto es muy importante, porque las obras de la carne o lo que hemos leído aquí, esta serie de pecados, son el fruto de lo que hay en el interior de un corazón pecaminoso. Estas palabras, los pecados que hemos leído de fornicación, inmundicia, idolatría, etcétera, etcétera, son el fruto de lo que hay en el corazón del hombre desde Adán hasta el día de hoy. Y en Mateo 7, del 17 al 20, dice así, no lo busquen, yo se los leo, dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este pasaje es muy importante para ayudarnos en la comprensión de lo que estamos tratando. Se trata de dos árboles, si me han seguido hasta aquí, dos árboles. El árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno. Pero esto tiene que ver con dos naturalezas diferentes. El árbol que por naturaleza es malo va a producir estas obras que hemos visto hasta aquí o estos pecados que hemos leído. Pero el árbol que es bueno por naturaleza va a producir lo que es el fruto del Espíritu y estas obras de la carne no se manifestarán en él. Así que es muy importante que entendamos que ya nos está hablando de dos naturalezas diferentes o de dos árboles diferentes. Y para los Gálatas, en el contexto en que nosotros estamos tratando, ellos debían entender muy bien, ya que ellos estaban cometiendo el fatal error de los extremos. El fatal error que vemos en los extremos muchas veces en las iglesias y que los Gálatas estaban cometiendo es que al entender que somos salvos por la gracia del Señor y no por las obras que nosotros hagamos, muchos entienden esto como que es un permiso para el libertinaje e irse hacia el pecado. Somos salvos por las obras de Cristo y no por lo que yo haga. Entonces eso me da libertad de andar en libertinaje. Sin embargo, vemos que la palabra del Señor nos enseña completamente lo opuesto y nos dice que aquellos que han sido salvados, a los cuales el Señor les ha dado su espíritu, se preocuparán en vivir y en producir esos frutos que da un buen árbol. Así que los Gálatas se habían ido a los extremos, habían pasado
o a lo mejor algunos, habían pasado de hacer obras para ganarse el favor de Dios y entonces habían dicho, como no tenemos que guardar estas obras para ser salvos, entonces hagamos todo lo contrario y vayámonos al libertinaje. Así que yo creo que el texto de hoy es muy propicio, no solo para los Gálatas, sino para la iglesia, los creyentes y las personas que a día de hoy piensan que la libertad es un pecado, es una licencia para pecar. Y no es así. Por lo menos, algunos piensan, aunque no piensen que la libertad es una licencia para pecar, a lo mejor sí lo toman como un salvoconducto que les permite vivir la vida de ellos a la manera en que ellos quieran y seguir practicando esos pecados, porque total, como no son salvos por lo que ellos hagan, entonces da igual cómo vivan. Pero la palabra del Señor nos dice completamente lo contrario y nos dice que aquellos que han sido salvos o que en verdad han creído en el Señor se preocupan en vivir una vida que le agrade, no para ganarse la salvación, esto es importante, no para ganarse la salvación, sino para demostrar que han sido salvos, para demostrar que ellos también han recibido el favor y la misericordia de parte del Señor. Así pues, esto era propicio para los Gálatas, pero es propicio para que nosotros lo entendamos bien en este tiempo. Vivimos en un tiempo delicado para la iglesia en este sentido. Es impresionante ver las prácticas pecaminosas que producen o que en la que viven algunos creyentes en muchas iglesias. Y más impresionante aún es que ellos lo hagan de manera tranquila y que no vean que están pecando contra Dios, sino que estén tranquilos. Pero también vivimos en un mundo en el que esta lista de pecados que hemos leído o estas obras de la carne que hemos mencionado se manifiestan sin ningún pudor. Hoy en día vemos adúlteros, vemos fornicarios, vemos homicidas sin ningún pudor. Así que incluso algunos de estos pecados que deberían ser vergüenza, a día de hoy son llamados orgullo. ¿O no es así? A día de hoy muchos de estos pecados son llamados orgullo. Muchos se les considera un derecho y muchos están orgullosos de vivir en él. Pero hermanos, esto no es así. No importa que la gente diga que sea un orgullo o que esto no le considere un pecado para ellos. El estándar de lo que es pecado no lo pone la gente, lo pone Dios. Y en su palabra nos dice, por lo menos en esta lista que hemos visto, que estas cosas son producto de la carne, no son producto del espíritu y por ende son pecado y desagradan a Dios. Y debemos decir que esta lista que hemos mencionado aquí de pecados no es una lista exhaustiva o una lista completa. Esta lista es una lista general o representativa, pero hermanos, la lista de pecados que nos menciona la Escritura y que vemos a día de hoy es mucho más extensa. Así que no piense a lo mejor que si usted tiene un pecado y no ha sido nombrado en esa lista, no diga que esto no es para usted, porque la palabra de Dios nos menciona muchos más pecados. Y es más, el versículo 21 nos dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, habían más pecados en la mente del apóstol Pablo cuando escribió este texto, pero por causa a lo mejor de tiempo o por lo que sea, él no los escribió todos. Así que hoy lo que vamos a ver a continuación es una amonestación que les está haciendo el apóstol Pablo a estos creyentes, en especial en esta iglesia, a que cada uno examinara su corazón. Y por eso les hace esa lista de esos pecados, para que cada uno se diera cuenta si estaba practicando esos pecados y manifestando en su vida las obras de la carne. Y yo por eso hoy me quiero dirigir a todos los que estamos aquí presentes hoy. A todos los que asisten o no asisten a una iglesia, yo me quiero dirigir a cada uno de ustedes para que cada uno, mediante vamos avanzando y viendo y considerando estos pecados, los vamos a ver de manera rápida, pero que cada uno mire su propia vida. Aquí nadie conoce la vida de los demás, cada uno conoce su propia vida, pero quiero que la palabra del Señor hoy te hable y tú medites en tu corazón y mires si estás viviendo esos pecados, para que entonces tomes la buena decisión de arrepentirte y creer en el Señor, o de arrepentirte y apartarte de esos pecados para la gloria de Él. Porque recuerden que lo que quiere el Señor es brindarnos su salvación, pero además de eso, que aquellos que han sido salvos produzcan el fruto deseado, o sea, vivan vidas que le agraden y le glorifiquen. Y quizás, como decía, me quiero dirigir a todos, porque quizás todos pensemos que estemos muy bien, o quizás todos digamos, no, yo he creído, yo creo en el Señor. Bueno,
¿Qué manifiesta tu vida? Porque mire que el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, eso quiere decir, ¿qué es lo que se ve en tu vida, creyente? ¿O qué es lo que se ve en tu vida, amigo? No es importante lo que tú digas que eres, es importante lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve en tu vida? Así que yo espero que hoy, en la meditación que tengamos, cada uno pueda ver esas cosas y tomar una decisión seria y decidida por el Señor. Y mire, si está viviendo en esa vida de manifestar esas obras de la carne y si aparte de ellas. Porque hermanos y amigos, esto se manifiesta. Ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, si usted mira su vida sin prejuicios, sin sentimentalismo, sino con una mirada realística, mirando lo que dice la palabra del Señor, vas a comprender si estás viviendo para el Señor o estás viviendo para tu carne. Porque eso se hace manifiesto, eso se hace visible. Así que el autoexamen que hoy quiero que te hagas, no quiero que lo hagas basados en tus sentimientos, sino en lo que se ve, en las obras, en el fruto. Recuerden el versículo que leímos antes, por sus frutos los conoceréis. Porque es importante lo que las personas hagan para saber si son creyentes o no. Y cuando decimos obras de la carne, nos referimos a las distintas operaciones del pecado en la naturaleza humana. El pecado en nuestra naturaleza humana caída se manifiesta de formas obvias y definidas. ¿Y cómo? Por medio de esos pecados que citamos. Y por eso lo más importante es la sinceridad. Y yo te ruego que mientras vamos avanzando, entonces te mires de una manera sincera y no justifiques alguno de esos pecados si los ves en tu vida. Porque seguro habrá alguno que haya en tu vida. No los justifiques, sino que hagas como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Noten ahí esto importante, confesar el pecado, reconocer delante de Dios que estamos fallando y que le hemos deshonrado, pero además apartarse. Porque la mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento no es que lloremos, no es que nos demos golpes de pecho. Eso está bien, si tú lloras, si te arrepientes y te dueles por tu pecado, está muy bien. Pero la mejor evidencia de un verdadero arrepentimiento y de que has creído es que abandonas el pecado. Es un abandono del pecado. Esa es la mejor evidencia. No es llorar, no es decir, esas cosas están bien. Pero lo mejor, como alguien lo puede ver y como tú mismo lo puedes ver, es si has abandonado ese pecado. Porque si sigues caminando en él, no ha habido arrepentimiento, mi amigo, no lo ha habido. Y antes de considerar entonces cada uno de estos pecados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mencionar brevemente por cuestión de tiempo cada una de estas obras de la carne. Antes de pasar allí, quería decirles que hay unas obras de estos pecados que hemos mencionado que son más graves que otros. Por ejemplo, adulterio, homicidios. Hermanos, esto es grave. Llegar al homicidio, esto es grave. Pero tal vez también hay otros que tal vez podríamos estar practicando a diario y que quizás nosotros lo subestimamos o no le damos la importancia adecuada. Iras, contiendas, celos. Quizás estemos sintiendo esto. Y note que el apóstol Pablo lo está poniendo en la misma lista que los homicidios. O sea, ya nos está enseñando que la gravedad es la misma. No creamos que porque no hemos matado a nadie, entonces estamos mejor que los demás. Si eres un celoso, si eres uno que tiene pleitos, disensiones, contiendas, enemistades con los demás, también es para ti esta palabra. No pienses que es solo para aquellos que pecan de la manera más horrible y ya está. Hoy quizás se ha normalizado mucho cierto tipo de pecados, incluso dentro de la iglesia, que hay mucha gente que está cometiendo estos pecados y no se ha dado cuenta. Pero esto traerá su condenación si no hay arrepentimiento. Y además miren qué interesante que la lista de pecados que hemos mencionado son infracciones directas y están relacionados directamente con los 10 mandamientos. Aquí vemos homicidio, no matarás. Aquí vemos el adulterio. Aquí vemos otros pecados que están relacionados como la idolatría, la hechicería, con el primer y segundo mandamiento. Y vemos que está relacionado con los 10 mandamientos. Y miren qué interesante, porque el hombre no va a ser justificado por guardar los 10 mandamientos. No lo va a hacer porque no puede. El hombre va a ser solo justificado y salvo por la obra de Cristo. Sin embargo, sí va a ser condenado por no guardarlos. Miren qué interesante esto. ¿Qué relación tan estrecha hay con lo que estamos viendo hacia los 10 mandamientos? Para que no se nos olvide, mis queridos hermanos y amigos, que a día de hoy los mandamientos siguen estando vigentes y serás condenado por la transgresión de ellos.
Entre los 17 pecados que hemos mencionado en esta lista, son 17, los he contado. Los primeros 4 pecados son de carácter sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Yo creo que no están en este orden de manera casual. Yo creo que era lo que más estaba viendo en estas iglesias de Galacia. Quizás el pecado de naturaleza o de carácter sexual era lo que más estaba viendo entre estas iglesias. Tal vez porque estas eran iglesias que venían de culturas paganas. Y ya saben ustedes, hermanos, las culturas paganas se caracterizaban por la inmoralidad sexual. Eso predominaba en ellos. Pero hermanos, yo quiero, y amigos, yo quiero que ustedes echen un vistazo, no solo a esa cultura allí de hace 2000 años que Pablo escribió esto, sino a la actual. ¿Cuál es el pecado que más predomina a día de hoy? La inmoralidad sexual. Quizás el pecado, los pecados que tienen que ver con el carácter sexual es lo que más predomina a día de hoy, tanto así que ya todo se ha visto como normal. Y hermanos, noten esto, que sea normal o que sea visto como algo normal en nuestra sociedad no quiere decir que sea aprobado por Dios. Que a día de hoy el pecado sexual sea como algo normal, esto no quiere decir que Dios se agrade de ello. Lo que la gente aprueba, hermanos, hay que mirar lo que Dios, qué piensa Dios de eso. ¿Lo aprueba o lo desaprueba? Porque a nosotros queremos hacer es la voluntad de Dios, no lo que hacen las corrientes, no lo que hace la cultura. Así pues vamos a empezar entonces con el primer pecado, que es adulterio. Y quiero ir un poquito rápido para no gastar mucho tiempo. Y el primer pecado es el adulterio. Y el adulterio son las relaciones ilícitas con quien no es tu esposo o esposa. Eso es el adulterio. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio, uno de los mandamientos. El adulterio a día de hoy tal vez no está normalizado, pero casi está normalizado. Las infidelidades en el matrimonio ya no son escandalosas, sino que son algo normal. Y quizás en nuestra cultura latinoamericana sea así. En nuestra cultura latinoamericana quizás hemos crecido mirando que el vecino tenía un amante, la esposa lo sabía y era tan normal. Porque eso pasaba, o por lo menos en Colombia pasaba así. Los vecinos sabíamos que este vecino engañaba a su esposa y la esposa era consciente de eso, pero prácticamente estaba normalizado. No sé por qué, ellos tendrán sus motivaciones, no lo sé por qué. Yo lo que quiero que pensemos es que miren cómo esto se ha normalizado, que ya no es una causa de vergüenza ni nada de eso, sino que ya muchas veces son pecados que se cometen a los ojos de todo el mundo sin ningún pudor. Y quizás también echemos un pensamiento a que quizás los que estemos aquí presentes no hayamos practicado el adulterio, o sí, no lo sé. Pero ¿se acuerdan de las palabras del Señor Jesucristo que dicen, todo aquel que mira a una mujer y la desea y tiene pensamientos hacia ella ya adulterado? ¿Ustedes se acuerdan de esa porción? Hermanos, si usted cree que no ha cometido el adulterio por el acto físico, el Señor te dice que si tú has mirado a una mujer y la has mirado con malos pensamientos, ya has cometido pecado en tu interior. Hoy quizás el adulterio dentro de la iglesia, quizás gracias al Señor como el acto físico no esté, pero hay adulterio de corazón. Hay mucho adulterio de corazón y tal vez en la práctica no se vea, pero hay corazones adúlteros dentro de la iglesia. Hay corazones que están practicando el adulterio dentro de la iglesia y no se han dado cuenta, ya lo han normalizado. Y ojo, porque una de las maneras en las que más se practica adulterio en la iglesia es por medio de las pantallas. El mirar a una mujer, hoy mujeres desnudas por todo lado, o mujeres que enseñan su cuerpo, Instagram, Facebook, todas las redes sociales están llenas de eso. Cuidado, mi hermano, con estas redes sociales y cuidado con estas cosas, porque quizás no llegues al acto sexual, pero tu corazón es adúltero. Cuidado, esto es muy necesario que lo tengamos en cuenta. A día de hoy también es muy normal el divorcio entre creyentes que no son por casos de infidelidad y el nuevo matrimonio. Y noten que la Biblia considera esto como adulterio. El divorcio, a no ser por causa de infidelidad, y el nuevo matrimonio que contraigan estas personas es considerado como adulterio. Y hoy día de hoy se ven creyentes con 2, 3, 4 matrimonios a sus espaldas y sin ningún pudor. Díganme si estas cosas no se están normalizando aún dentro del llamado pueblo de Dios.
Hermanos, es necesario que entonces nosotros nos examinemos. Es necesario que nosotros miremos hacia dónde estamos andando, para que corrijamos nuestro rumbo y que cada uno vaya meditando dónde tiene que aplicar estas palabras. El siguiente pecado que vemos es la fornicación. Este es el siguiente pecado. Y está tan normalizado la fornicación es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto es lo que se conoce como fornicación. La fornicación está tan normalizada a día de hoy que una pareja de jóvenes que quieran llegar vírgenes al matrimonio son consideradas motivo de burla. Es así, es así. Dos personas que digan que quieren llevar vírgenes al matrimonio son considerados como unos bichos raros en la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Pero eso a la Biblia lo llama fornicación y eso lo llama pecado. Y como dice el versículo 21 que hemos leído, el que practique tales cosas, o sea, el que las haga de manera constante y de como costumbre en su vida, sin ningún arrepentimiento y sin ningún dolor, no heredará el reino de los cielos. Por la fornicación serán condenados muchos, aunque se crean buenas personas. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado y la Biblia lo llama fornicación. Hollywood es experto en romantizar eso. Mírese una película romántica y verás que en todas casi llegan a la fornicación, a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Hollywood es experto en eso y eso ha hecho que los demás lo normalicemos. La mayoría de series, de novelas o de lo que sea que tú ves van a tener fornicación y a que ya lo vemos como algo normal. Como que, dos parejas así es a la manera en que ellos demuestran su amor. Hermanos, esto no es una muestra de amor. Esto es pecado según la Biblia. Esto es pecado. Esto no es una muestra de amor. Eso es pecado. Y todo el que no abandone ese pecado y todo el que lo practique será condenado. Es necesario, pues, que tengamos en cuenta esto. Quiero ir más rápido. Ahora que estoy hablando sobre esto, hay mucho sobre lo que se podía hablar, pero quiero ir rápido para no consumir mucho tiempo. El siguiente pecado que vemos es la inmundicia. Y la inmundicia es la impureza sexual. Noten esto, puedes tener el pecado de inmundicia incluso estando casado. No creas que solo para los que están solteros. Y dice Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y creo que estamos en una de las eras más impuras de la historia, en las que la gente deshonra sus propios cuerpos y tan normalizado. Esta palabra quiero que nos la guardemos. Estos pecados están normalizados a día de hoy. En otras épocas esto hubiera sido motivo de escándalo. A día de hoy están normalizados. Y dentro de la inmundicia está el homosexualismo. El homosexualismo no es un orgullo, es un pecado. No es amor, es un pecado. Al menos así lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos pone las reglas, las normas. No soy yo, no eres tú. Es la palabra de Dios la que nos dice que es pecado y que no. Y la Biblia dice que el homosexualismo es abominación a los ojos de Dios. Y a día de hoy se ve como un orgullo. Dentro de estos pecados de inmundicia también está la bestialidad. Y eso a día de hoy también está normalizado. A día de hoy se ven personas casándose con animales. Pero a la que hemos llegado. Y se ve en noticias en internet así. Cosas increíbles. A día de hoy también el incesto está siendo más normalizado y la prostitución entra en este pecado de inmundicia. La prostitución ya no causa vergüenza. Ahora la prostitución es prácticamente un orgullo. Las mujeres y hombres se promocionan en sus páginas para vender contenido sexual y sin ninguna vergüenza. Lo saben los padres, lo saben los hermanos, lo saben los vecinos, lo sabe todo el mundo y no tienen vergüenza. Pero la prostitución es inmundicia y es pecado ante los ojos de Dios, aunque ahora sea normal. El siguiente pecado que vemos es la lascivia. Y la lascivia es falta de autocontrol en asuntos morales. La lascivia da rienda suelta a las pasiones sexuales más bajas. Y amigos y hermanos, uno llega a saber de noticias de personas conocidas que cometen estas clases de pecados y usted se pregunta, ¿cómo hicieron para llegar hasta allí? ¿Cómo hicieron para perder el control en asuntos morales y darle rienda suelta a esas pasiones sexuales tan bajas?
cosas que darían vergüenza y que deberíamos de avergonzarnos, pero son personas que están tan orgullosas de eso, que dice, ¿cómo llegaron hasta allí? Hermanos, y la única respuesta que se me ocurre es que empezaron por la fornicación, creyeron que por medio de que la fornicación era un acto de amor, y a raíz de eso fueron cayendo más y más en esos pecados, y sucede como leímos antes en Romanos 1:24, Dios los entregó a esas concupiscencias. Y qué triste, pero eso se ve a día de hoy, incluso en personas conocidas. Los siguientes pecados que vemos mencionados aquí en nuestra lista son la idolatría y la hechicería. Y los dos tienen que ver con la adoración de dioses falsos. La idolatría claramente está condenada por la palabra de Dios. No somos los evangélicos los que condenamos la idolatría o la adoración de imágenes en iglesias católicas o en cuadros o en estatuas o en lo que sea. No somos nosotros. Es la palabra de Dios la que las prohíbe. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No somos nosotros, es la Biblia la que prohíbe la adoración de imágenes. Y hermanos, esto no es una forma diferente de adorar. Hay veces se piensa como que los católicos adoren a su manera, ellos adoran así, los que adoran imágenes que lo hagan, nosotros tenemos otra. No, esto no son diferentes formas de adoración. Esto la Biblia lo llama idolatría y eso es un pecado. Y como dice el versículo 21, el que practique tales cosas no heredará el reino de los cielos. Esta es la sentencia que cae sobre los idólatras. La Biblia no lo llama adoración, lo llama idolatría y es una obra de la carne. La Biblia condena claramente la idolatría. Pero es necesario que entonces los que estemos aquí quizás no seamos idólatras, pero es necesario que entonces apliquemos lo que es la idolatría evangélica o lo que podría ser como idolatría. Y es todo lo que esté en nuestra vida que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Podemos ser idólatras sin tener imágenes. La Biblia nos dice que podemos ser idólatras sin tener imágenes. Y es poniendo en el lugar de Dios, poniendo en nuestro corazón lo que debería ocupar el lugar de Dios, poniendo otra cosa. Sea eso una posesión, sea eso un familiar, sea eso lo que usted quiera. Muchos tienen de idolatría el materialismo, el bienestar. Hay personas que viven idolatrando el bienestar. Otros son más ignorantes todavía que idolatran el trabajo. Imagínense cómo llega uno a idolatrar el trabajo. Otros tienen cualquier forma de idolatría. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en el corazón de una persona es idolatría. Así que tengamos cuidado también nosotros en dónde estamos a lo mejor siendo idólatras, sin tener imágenes. Noten eso ahí. Por su parte, la hechicería que menciona aquí tiene que ver también con la idolatría, pues está asociada a la brujería, al ocultismo, a la magia. Y hermanos, si usted no adora a Dios, por medio de la hechicería está adorando al diablo. Eso es así de sencillo. El que no adora a Dios y practica toda esta clase de brujerías le está rindiendo culto al diablo, está siendo un idólatra también. La hechicería se ha filtrado también, ojo con esto, se ha filtrado en la iglesia y no se han dado cuenta. Hay expresiones que tienen que ver más con idolatría, hechicería y magia en la iglesia que con el evangelio. Expresiones como decretar, yo decreto, yo declaro, eso tiene que ver más con la idolatría con la hechicería que con el evangelio. El repetir una palabra de decretar o tener un pensamiento positivo, no, hay que pensar positivo para que nos vaya bien y las palabras tienen poder. Cuidado, mis queridos amigos, que eso tiene que ver más con la idolatría, con la hechicería y la magia que con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nos dice que nuestras palabras tengan poder, ni que nosotros podremos cambiar las realidades. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios soberano y que gobierna la vida de todas las personas y que nada cambiará su voluntad. Así que nosotros no somos gobernados por este tipo de cosas, ni por un pensamiento positivo, ni por decretar o declarar algo. Somos gobernados por la voluntad de Dios y si hará su voluntad, no la cambiará por mucho que yo repita una palabra. Pero a día de hoy eso se está viendo en las iglesias. Personas que no están sometidas a la voluntad de Dios, sino que, y parece ser una práctica espiritual, ojo con eso, parece ser como algo espiritual, pero no lo es una obra de la carne. Y cabe decir, hermanos, que para aclarar, que nosotros los cristianos no creemos en supersticiones. Eso también tiene que ver más con magia y hechicería. No creemos en supersticiones, no creemos en los signos del zodiaco,
No creemos en agüeros, así se dice en Colombia, no sé si en otros lugares se diga lo mismo, en agüeros, ni en baños con hierbas para que nos quiten la mala suerte y nos den la buena suerte, no. Nosotros no creemos en ninguna de estas cosas o en estas formas de hechicería. Nuestro presente y nuestro futuro está completamente en las manos de Dios y nada cambiará su voluntad. Esa es nuestra seguridad, que estamos en las manos de un Dios soberano que lo gobierna todo y todo se hará conforme a su voluntad. Dígame si eso no es más glorioso que estar confiando en otras cosas que no tienen seguridad. En cambio, confiar en el Dios de la Biblia sí. Los siguientes pecados que vemos en esta lista y que no vamos a definir uno por cuestión de tiempo son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Miren todas estas obras de la carne y podíamos ponerlas todas en un solo grupo, que todas tienen que ver como con la pelea o con el pleito hacia los demás. Y miren la importancia que le está dando Pablo a estos pecados de pelear, de discutir, de tener discusiones con los demás, que ha nombrado 9 de ellos en esta lista. Miren la importancia, que no ha nombrado uno. No ha nombrado los pleitos y ya está. Ha nombrado celos, iras, contiendas, disensiones. Todas esas cosas tienen que ver con los pleitos. Y en mi opinión personal, estos pecados quizás sean más suaves que los que hemos visto antes, ¿o no? Esto es más suave que llegar al adulterio, a la fornicación. Esto es más suave que eso. Pero hermanos, al ser más suaves, quizás los estamos subestimando más y sean los que más practicamos, a excepción del homicidio. Claramente, si entendemos el homicidio únicamente con el hecho de asesinar, pero vuelvo a citar las palabras de Cristo en los evangelios, el homicidio también es tener un deseo pecaminoso contra alguien. Ahí una persona ya ha asesinado en su corazón. Primera de Juan 3:15 nos dice, mire lo que dice acerca del homicidio. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así nos está hablando Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea que no es únicamente llegar al acto de asesinar a alguien. Aborrecer a tu hermano es homicida. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. O sea, ningún homicida heredará el reino de Dios. Ninguno. Si aplicamos esto a nuestra vida, descubriríamos que quizás hemos matado en nuestro corazón a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Y descubriríamos que dentro de la iglesia hay muchos homicidas. Muchas personas que se odian unos a otros y van a la misma iglesia. Y esto parece algo contradictorio, ¿no? De personas que siguen a un Dios que es amor, pues dentro de las iglesias hay muchos pleitos y hay muchos homicidios entre ellos. Las enemistades, los pleitos, las envidias, los celos, las explosiones de ira, etcétera, etcétera, son pecados que están siendo normalizados, pero son obras de la carne. No puede ser, miren esto, para que lo apliques, no puede ser que un hermano tenga un pleito, contienda con otro. ¿De dónde cabe eso? Que tengo un pleito con un hermano, no me hablo con este hermano, evito saludar a este hermano porque me cae mal, o este hermano no me miró bien, entonces no le saludo. Hermanos, ¿de dónde cabe eso en una iglesia? ¿Dónde cabe que hemos normalizado esta palabra? Esta persona me cae mal. ¿Dónde cabe eso? Sin embargo, es lo que se ve. Escuchamos a creyentes decir, es que este hermano me cae mal, por eso no le saludo. Este otro es muy antipático, este otro es... ¿Dónde cabe eso en una iglesia? Pues eso es una obra de la carne y se están manifestando dentro de la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Hermanos, se tienen que pasar por encima muchos principios bíblicos y mandamientos para llegar a este punto de decir que me cae mal otro. Se tiene que llegar muy, muy lejos. Sin embargo, esto pasa cuando alguien es dominado por la carne y no se da cuenta que está viviendo en esos pecados. Y yo principalmente estoy hablando en la esfera de la iglesia, que es donde yo quiero que apliquemos esto entre nosotros. Pero esto lo puedes aplicar en tu trabajo, esto lo puedes aplicar con los vecinos, esto lo puedes aplicar con tu esposo y tu esposa. Cuidado con eso, cuidado con que tengo un pleito con mi esposa y como tan normal, eso no puede existir. Recuerda que la Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, y tu prójimo más cercano es tu esposa o tu esposo. No hay ninguno más cercano a ellos. Luego están tus hijos, luego están tus vecinos, tus hermanos, pero cuidado con eso, de que normalicemos los pleitos, las contiendas, las disensiones, los celos, las iras. Cuidado que normalicemos eso en nuestra vida. Los últimos 2 pecados que vemos en nuestro texto,
he ido de manera rápida, son las borracheras y las orgías. Cuando uno lee esto, pues uno dice, wow, ¿cómo llega una persona hasta este punto? Pues ayer, según me comentó mi hermana, en un pueblo de aquí, de España, de Burgos creo que es, celebraban una fiesta al dios Baco o algo así. Y era una fiesta del vino o algo así en honor al dios Baco, que era un dios de los romanos o algo así, no lo sé muy bien. Pero lo busqué y miré los videos, un desenfreno total de gente besándose unos a otros, tirándose en vino por encima, una inmoralidad completamente. Y tú dices, ¿cómo llegaron hasta allá? Por las borracheras, por las borracheras. ¿Ven dónde puede llevar la borrachera? A cometer toda clase de pecados de los cuales nos avergonzaríamos. Y es triste que ese pecado, y me metí a leer los comentarios, y gente orgullosa de esto, diciendo, esto sí me representa, y la gente diciendo, otros ponían, ¿cómo no pueden pensar en los niños, sabiendo que hay niños? Otros diciendo, ¿qué tiene de malo eso? Dos personas expresándose su amor, eso no tiene de malo. Esto lo menciono para que se den cuenta la realidad en la que nos encontramos a día de hoy, que estos pecados están siendo normalizados y la gente no se ha dado cuenta. Y cada vez, a medida que pasen los años, va a ser peor, va a ser mucho peor. Y leyendo acerca de estos últimos dos pecados, en el comentario de William Hendrickson dice, relacionado con el contexto de los Gálatas y muy relacionado con lo que me dijo mi hermana propiciamente ayer y providencialmente para la enseñanza de hoy. Y dice, las orgías paganas que deambulaban, que son las orgías paganas que menciona el apóstol aquí, es como si viéramos el desfile de gente que deambulan desordenadamente en la noche por las calles con sus antorchas y se detienen en las puertas de las casas de sus amigos, y el holgorio se prolonga hasta las primeras horas de la mañana. Los gálatas también habían estado acostumbrados a estas prácticas al ellos venir de esas costumbres y de esas culturas, y cuando se volvieron al Señor, les debe haber sido difíciles para algunos terminar de una vez por todas con esta asociación al pecado. Fin de la cita hasta aquí. Y mencioné esto porque me parece interesante, que cuidado en el entorno en el que nosotros nos hemos movido, cuidado en el entorno en el que nosotros hemos vivido, porque si hemos vivido mucho en el pecado o si hemos normalizado toda esta clase de pecado, será más difícil salir de él. Será más difícil salir de estos pecados. Y teniendo en cuenta lo que estaba diciendo él de las fiestas y de que era el desenfreno que vivían por las noches y paraban en las casas y hasta el amanecer, me pareció muy interesante mencionar esto teniendo en cuenta las fiestas que celebran en nuestra sociedad. Hace poco pasamos las fiestas de Huesca, pero en otros lugares quizás estén por comenzar las fiestas. Y meditando en esto que escribió este hermano, me queda muy claro que el cristiano no debe participar de ninguna de estas cosas. Porque si participa de estas fiestas y participa de estas cosas, aunque sean lícitas, quizás sea arrastrado a llevar un poquito más allá. Quizás sea arrastrado, hagamos esto un poquito más allá. Hagamos un poquito más, un poquito más. Y si no tiene cuidado, puede terminar en una borrachera y mire en lo que desencadenan las borracheras. Yo sé que esto es un ejemplo exagerado, pero simplemente para que tengamos en cuenta cómo nosotros debemos batallar contra estas obras que se manifiestan en nuestra carne. Primeramente, no conviene porque estaríamos jugando con fuego y el que juega con fuego terminará quemándose, pero también, hermanos, porque no son de buen testimonio a los demás. Que las personas nos vean practicando de las fiestas que se practican en nuestra sociedad no nos da buen testimonio y no habla bien de nosotros. Hermanos, y llegados al final de estos pecados, recuerda que son muchos más. Recuerda que la lista es más completa. Pero ahora debo hacerte la misma amonestación que Pablo les hace a los Gálatas y advertirte que el que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Yo no sé si tú eres un practicante de estas cosas que hemos mencionado. Note que pueden entrar pecados de naturaleza sexual, pero también de pleitos, también de hechicería, de idolatría y de todas estas cosas que hemos visto. Yo no lo sé si tú los practicas, pero debo advertirte y hacerte la misma advertencia que hace él. Y mire cómo dice él ahí en el versículo 21, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea, era normal que Pablo les amonestara de esa manera a ellos,
No era la primera vez que les amonestaba acerca de estos pecados. Y con esto quiero decir que la amonestación a los pecados que se están nombrando y a cualquier otro pecado es normal dentro de una iglesia. Es lo que se hace para animar a las personas y para llamarles a que abandonen sus pecados. Por eso yo primeramente quiero dirigirme al que ha creído. Quiero dirigirme a ustedes que vienen aquí más regularmente a esta iglesia y quiero decirles, mira tu vida, examínala, mira, si quizás yo me alegro que no hayan esos pecados groseros en tu vida, pero quizás estén los de los celos, quizás estén los de las iras, quizás estén los de las envidias, quizás los de las contiendas. Mira tu vida y toma las decisiones que debes de tomar arrepintiéndote y apartándote de esos pecados. Hermano, tenemos que vivir nosotros aquí para la gloria de Dios. En Juan 15:8 nos dice, mire lo que dice Juan 15:8, y estoy hablando a los creyentes, a los que ya dan un fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, tú tienes ahora un Señor, tienes ahora un Rey, eres un siervo suyo y se espera de ti que le vivas agradando. Se espera de ti que lleves mucho fruto, no que seas un cristiano infructífero, sino que seas un cristiano que lleva fruto. Hermano, toma buenas decisiones, deja de satisfacer a la carne y toma decisiones firmes por Cristo en la que abandones tu pecado. Y ahora yo me quiero dirigir a los que aún no han creído o a los que piensan que han creído, a los que a lo mejor hoy nos visitan. Quiero llevarles a que miren si estos pecados que hemos mencionado o si lo que hemos hablado hoy se manifiesta tal vez de una manera en tu vida. Yo me alegraría que no se manifestaran, pero lo más seguro es que alguno de estos pecados se manifiesta en tu vida. Y yo quiero dirigirme a ti diciéndote que si practicas estos pecados, no heredarás el reino de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo. Y no es porque yo lo diga estando aquí adelante, es porque lo dice la palabra de Dios. Ninguno que practique estos pecados heredará el reino de Dios o tendrá parte con Dios en el cielo. No heredarás el reino de Dios, mi amigo. Más bien, todo árbol que no da buen fruto, dice la palabra del Señor, será cortado y echado al fuego. Esto quiere decir, todo aquel que no dé buen fruto será cortado y condenado y llevado al infierno. Esta es la palabra que está diciendo eso. Así que, mi amigo, necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo para resolver el problema del pecado que hoy tienes. No hay caminos alternativos. No creas que vas a poder abandonar esas obras sin Él. No vas a poder estar en paz con Dios sin Cristo. Es solo por la fe en Él. Debes creer en Él para que seas perdonado. Y como consecuencia de esa fe y de ese arrepentimiento, te apartarás de tus pecados. Debes apartarte de ellos. Solo la fe en Cristo te dará el perdón y solo por la fe se aplicará esa justicia. Y noten esto. Esta es una advertencia que yo te quiero hacer. Todo pecado que cometen los hombres, alguien lo tiene que pagar. No crean que el pecado que comete o que cometemos será olvidado y ya está. O por la buena voluntad de Dios o porque Dios es amor los olvidará. No. La Biblia dice que toda obra de los hombres será traída a juicio. O sea, todo pecado de los hombres será traído a juicio y el que resulte culpable de ese pecado lo tendrá que pagar. Y si no lo paga Cristo por medio de la fe en Él, lo vas a tener que pagar tú. No hay alternativas para eso, así que ruégale al Señor que te conceda el arrepentimiento, que te conceda una naturaleza nueva. Ruégale al Señor para que puedas creer en Él. Y como dice la palabra, si hoy oyes su voz, esta es una advertencia que hace la palabra en Isaías y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, amigo. No lo endurezcas, porque será más duro para el día de mañana. Y cada vez que rechaces más el mensaje del Evangelio y rechaces más arrepentirte, cada vez tendrás un corazón más endurecido. Quiera el Señor que no sea así y te animo para que consideres tu vida y vayas a Cristo. Ruégale a Él por perdón, ve a Él. Él es el único que te puede perdonar y Él es el único que te puede liberar de la esclavitud del pecado en la que ahora estás. Y quisiera terminar leyendo un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, versículo del 9 al 11. Es un pasaje en los que se van a nombrar otra vez estos pecados, pero en los que al final está la nota esperanzadora para cada uno de nosotros.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios 6, capítulo del 9 al 11, dice así. Versículos del 9 al 11. Miren qué paralelo con lo que hemos leído hasta ahora. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire lo que les está llamando Pablo, les está diciendo. ¿No saben que los injustos no heredarán, otra vez, heredar el reino de Dios? Y dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Noten ahí el paralelo con lo que venimos hablando. Aquí se mencionan otra clase de pecados, pero está todo relacionado. Pero este es el versículo que yo desearía que tú lo pudieras leer de esta manera. Que tú pudieras leer este versículo 11 así. Y esto era yo. Ahí dice, y esto y erais algunos. Pero yo quisiera que tú lo leyeras en primera persona, o que pudieras, por la gracia del Señor Jesucristo, leerlo en primera persona como una realidad en tu vida. Y que dijeras, sí, está bien toda esa lista de pecados. Y al final dijeras, y esto era yo. Yo era un fornicario, yo era un ladrón, yo era un adúltero, yo era todo esto, pero esto era antes. Mas ahora he sido lavado. Mas ahora he sido santificado. Mas ahora he sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, que esta sea la buena noticia en tu vida. Que tú el día de mañana puedas decir, sí, yo era un avaro, yo era un idólatra, yo era un fornicario, yo era un adúltero. Pero eso era antes. Pero ahora, por la gracia del Señor, he sido lavado, he sido perdonado, he sido justificado y ahora quiero vivir para agradarle a Dios. Que esta sea y que esta pueda ser la motivación de cada uno de los que estamos aquí.